¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Night Talks for Devs, en este programa en el que entrevistamos a personas, desarrolladores, no desarrolladores, en los cuales yo les hago una serie de preguntas para que ellos con sus respuestas nos llenen o nos empapen de información para nosotros como desarrolladores en nuestro día a día. En esta ocasión tenemos el primer invitado que es de Sudamérica, que es de Colombia y que por aquí estuvo en México hace unas semanas y que ya estuvimos en su canal. De hecho, aquí en la descripción voy a dejar el link del video de la colaboración que hicimos por ahí en su canal, Luisito Habla. Pero sin más, vamos a presentarlo al invitado de este episodio número 5 de Night Talks for Devs, Luis García desde Colombia. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. No, pues yo me encuentro muy bien, como lo hablábamos ahora detrás de cámaras. Sí. Muy contento de haber visitado México, perdón, muy contento. La verdad me traje en la mente unos recuerdos espectaculares y nada, muchas gracias por la invitación. Sí, no, hombre, por nada. Y qué bueno que te diste la vuelta por acá para que conocieras un poquito de la gastronomía que hay en México, que no es por presumir, pero es una de las mejores que hay a nivel mundial. La salsa, los tacos, tamales, todo lo que se pueda por acá de México. Si algún día viene por acá, si es de Sudamérica y está viendo el video, no dude en probar el taco al pastor, que a mí es el favorito. Para mí es el mejor taco que puede existir. Bueno, a lo mejor le ha de gustar a otros, pero... Bien, Luis actualmente está trabajando como front-end developer, entonces vamos a preguntarle una serie de cuestionamientos porque su historia a mí se me hace muy interesante. Es una de las personas que conozco que hizo un cambio completamente radical en donde pasó del campo a ser programador. Es una de las cosas que no se ve muy normalmente en los programadores. Sí he visto muchas situaciones en que de pronto son contadores, son arquitectos y les interesa un poco el diseño, la programación o cualquiera de estas dos cosas. Pero a casi no había conocido, o más bien no había conocido a nadie que tuviera este cambio tan radical y que, bueno, ya nos puede platicar un poco de los dos mundos en los que estuvo y por supuesto nos puede platicar su experiencia de cómo fue esa transición. Entonces, me gustaría comenzar esta entrevista. Primero, me gustaría saber, Luis, un poquito acerca de ti, acerca de tus inicios, en qué empezaste a trabajar antes de ser programador. Ok, Juan, listo. Bueno, para responder a esta pregunta voy a hacer como una especie de timeline, ¿cierto? Voy a hacer algo pues, muy corto de algunas de las fases más importantes en mi vida, a nivel de vida como a nivel de experiencia, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, Juan, efectivamente, yo aquí en Colombia, pues se le dice que, o sea, mis raíces o mi origen es campesino, ¿sí? Mis raíces son de personas humildes de campo, trabajadores de campo. Mi papá, pues antes de yo nacer, él trabajó en el campo, ¿sí? Mi mamá, pues lo acompañaba en las fincas, y pues esa es como mi raíz, ¿cierto? Con esa raíz que traigo yo de trabajar en el campo y pues mis padres y todas estas cosas, aunque a mi papá no lo conocí, pues que poco tiempo después de que yo nací, él se fue. Eh, yo empecé pues como todos los niños, pues yo estudiaba, de hecho estudié en una escuela rural, ¿sí? No en una escuela de un colegio de ciudad, ¿no? Mis estudios de básica primaria fueron en una escuela rural, donde pues nos inculcaban mucho el tema del campo. Yo recuerdo que en esa época la escuela se llamaba Escuelita Nueva Santa Ana, eso estamos hablando para los años 90, eso ya tiene ratico, ¿cierto? Eh, yo vengo de esas raíces, llega un momento en mi vida en donde yo paso a la secundaria, pero por motivos de fuerza mayor no pude continuar mis estudios, no me pude graduar en el tiempo que era. Me tocó retirarme de trabajar y me tocó perdón, retirarme de estudiar y me tocó que dedicarme más de lleno al trabajo. Pues como no tenía un estudio ni nada, apenas estaba terminando noveno grado aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces me tocó que volver al campo, trabajar en la construcción, bueno, lo que resultara por allí, ¿cierto? Y pues porque me tocaba que ayudarle a mi mamá porque pues en esa época mi mamá se enfermó, entonces yo fui como esa cabeza ahí por esos días. Eh, Terminamos eso, luego se me presenta la oportunidad de terminar mi estudio de forma acelerada. No sé cómo se le dirá en México, aquí en Colombia se le dice que validé mi bachiller, ¿cierto? Validé mi secundaria.
Terminé, luego de eso hice, aquí en Colombia, les voy a hacer una aclaración antes de continuar, aquí en Colombia hay una institución que se llama SENA, ¿sí? El SENA, pues las siglas vienen de Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿cierto? Y se dice que es la institución más querida por los colombianos y yo apoyo esa frase. Eh, en esa época yo hice un estudio, yo hice un técnico en el SENA, nada que ver con tecnología. Bueno, nos daban algunas cositas de tecnología, pero no era mucho. Nos dieron algo de bases de datos y enfocadas con Access, ¿cierto? Entonces digamos que por allí fueron como unos primeros pinitos que yo empecé a tener como de que, hey, esto me gusta, ¿cierto? Pero no fue nada, nada de lleno. Posterior a eso, pues yo terminé de estudiar, no resultó pues algo para hacer, entonces me tocó volver al campo. A nivel de campo hice diferentes actividades como por ejemplo, voy a corregir una palabra que me la en México conté esta parte de esta historia y se rieron de mí, voy a corregir la palabra, pues yo estuve recolectando café, ¿cierto? Yo fui recolector de café. Eh, Luego de eso, pues también trabajé como ordeñador, ¿sí? La parte del ganado, ordeñando vacas, madrugando a las 2:30 de la mañana a traer las vacas, bueno, todo lo que tiene que ver con las labores de campo. Trabajé en plátano, en naranja, bueno, diferentes actividades de campo, yuca, cultivos de yuca. Y uno de los últimos cultivos en los que trabajé fue la piña. También trabajé en un cultivo de piña. Allí empecé a tener ya como una transición, ¿cierto? A mí me gustaba el tema de los sistemas y no me iba mal. Cuando estudiaba, cuando hice el técnico, pues vi bases de datos. Estamos hablando por ahí en el año 2002, 2004 aproximadamente. Yo recuerdo que en esa época hice un pequeño programita en Access para el control de billares, ¿sí? Entonces yo podía crear las diferentes mesas y controlarles el tiempo, pero no era algo pues, muy grande, era algo pequeño básico, pero pues funcionaba, ¿cierto? Entonces él controlaba la cantidad de tiempo y daba el resultado dependiendo del tiempo que han jugado las personas, ¿cierto? En 2015 más o menos se me presentó la posibilidad de hacer un técnico, bueno, antes de 2015, pues en el año 2011, 2012, en una de las últimas empresas de piña donde yo trabajaba, allí me pasó de que como yo tenía, digámoslo así, un buen nivel pues tenía un buen nivel de conocimiento en sistemas, eh, pude trabajar en la parte como de administrativa, recolectando información. Entonces, habían personas de campo que me pasaban la información a mí y yo lo que hacía era sistematizarla, ¿cierto? Cuando yo sistematizaba la información, semanalmente me tocaba que presentar unos informes de cosechas, de siembras y bueno, todo esto. Ahí, en ese momento, empecé a tener o a hacer otras cositas más a nivel de tecnología. Estamos hablando de 2012 más o menos, 2011. En esa época yo me hice unos programitas, me hice un programa con C++, con la consola y todo, en donde yo le pasaba una cantidad de hectáreas, le pasaba unas fórmulas, ¿sí? Yo le daba el número de la fórmula y él me calculaba, de acuerdo a la cantidad de hectáreas, me calculaba cuánto era la cantidad de insumos a preparar y demás. Y también, como yo alimentaba un sistema, a mí me tocaba que hacer los informes. Yo recuerdo que en la época yo hice una conexión de mi Excel a la base de datos que estaba en SQL Server, hice la conexión y pues se me facilitaba mucho más hacer macros y cantidad pues hacer otras cosas más, un poquito más avanzadas en Excel y poder hacer los informes. Incluso en esa época hice mis primeros pinitos en Visual Basic con Microsoft. Bueno, eso fue allí. Luego en 2015 se me presentó la oportunidad de estudiar un técnico, aproximadamente un año en programación. Ya como tiempo atrás, pues ya venía yo como inquieto haciendo estudio autodidacta. Yo ya hacía por ahí paginitas en WordPress, hacía cositas, ¿cierto? Pero yo dije, voy a formalizar mi conocimiento. Entonces ya en 2015 hice el técnico, fue un proceso la certificación, me vine a certificar por a finales del 2018. Al nomás me certifiqué en el mismo SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, se abrió otra convocatoria para hacer como una continuidad, ¿cierto? Ya había hecho el técnico, ahora tenía la posibilidad
de hacer el tecnólogo. Entonces, en el tecnólogo, pues ya ve un poquito de cosas más avanzadas. Entonces arrancamos en el 2019. 2020, inicio de pandemia. En esa época yo recuerdo que soy de los pocos que tuve la fortuna de decir que mientras estaba estudiando, una empresa se fijó en mí y me dio la posibilidad de estudiar, trabajar y hacer pasantía pues sin haber terminado mi etapa lectiva. Entonces allí empecé pues ya como en 2020, aproximadamente febrero, finales de febrero, arranqué ya como este proceso y es en la empresa donde actualmente trabajo. Allí terminé mi pasantía, mi práctica, mi contrato y ahí seguimos creciendo. Entonces pues como un resumen un poquito largo de lo que ha sido mi vida. Sí, está bastante interesante. Ahorita pasamos al tema de cómo empezaste en YouTube y cómo esas cosas. Lo que sí me gustaría saber, me contaste todo el timeline, toda la historia, te lo agradezco, pero ¿en qué momento tú decidiste, oye, ya estuve mucho en el campo, ahora me voy a dar una oportunidad en programación? ¿O cómo surgió esa idea de decir, yo quiero tomar un curso de programación porque es a lo que me quiero dedicar? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para decidir eso? Esa pregunta es interesante y me la hicieron cuando estuve en México. Esa pregunta me la hicieron en Morelia, en un tecnológico en Morelia. Y yo puedo decir de que a mí me interesó el tema de la programación, yo creo que casi desde niño, ¿cierto? ¿Por qué casi desde niño? Porque resulta de que yo siempre soñé con tener un escritorio, un trabajo con un escritorio. ¿Sí? Pues por la situación económica yo no podía tener un escritorio pues de nada. Y yo recuerdo que en esa época, y todavía existen, hay unas mesas de planchar, yo no sé si en México existirán, que es una tabla y uno abre las patas y quedan como así y arriba va la tabla. Yo Sí, usaba una mesa esa, la usaba para escritorio, ¿cierto? Una mesita vieja y toda curvada, la usaba para escritorio. Eso lo tenía yo acá, o sea, en el subconsciente eso estaba. Pero yo creo que eso fue por ahí en el 2013, 2014 aproximadamente, en donde yo ya dije, hey, me voy a empezar a tomar esto en serio. Yo ya venía haciendo cositas en sistemas y demás, ¿cierto? Pero yo dije, no, yo quiero vivir algún día con mi mismo escritorio, ganarme la plata por computador y, ¿por qué no?, a través de internet, ¿cierto? Dentro de ese, pues como ese cambio, hice otros negocios pues a nivel de internet, pero siempre el tema de la programación me llamó siempre la atención. Entonces digamos que más o menos en esa época fue donde yo dije, no, ya esto va de serio y ahí fue como más o menos 2013, 2014 que yo dije, no, vamos a meter la ficha a esto. Me metí más de lleno en el tema de WordPress y demás. Y ya en 2015, como lo mencionaba ahora, fue donde hice ya. el primer técnico. Ya entiendo. Entonces, ¿no eras como que responsable al 100% en la agricultura o cómo dividías esos tiempos para, o sea, a lo mejor seguir pagándote tus estudios a partir de la agricultura? ¿O cómo hiciste para administrar los tiempos en ese aspecto? Bueno, ahí pasó algo bien interesante. En el 2012 nace mi primer hija, ¿cierto? Nosotros vivíamos retirados de donde actualmente vivo, de donde yo nací. Estamos viviendo en 12 horas aproximadamente en bus de acá de donde yo vivo, ¿cierto? Nace mi primer hija, de ese sitio en donde estaba, yo me vengo, ¿sí? Nosotros me vengo con mi esposa, mi hija, nos venimos para la ciudad donde estamos ahora. Aquí estuve más o menos 6 meses, un año, por ahí le decía que 2013 más o menos, 2014, que mi hija nació en 2012. Estuve más o menos un tiempo después de eso trabajando en fincas, ¿sí? Pero llegó el momento en donde yo dije, no trabajo más en fincas, ¿sí? Yo ya entregué la finca donde estaba y yo dije, no, no voy a volver a trabajar. Entonces, digamos que fue un corte más bien drástico. Para mí, la economía no fue fácil, porque, o sea, mentiroso fuera, no es que estuviera sobrado de plata, no, pero aquí en Colombia decimos que me tocó que entrar al rebusque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hacía turnos en parqueaderos de carros, si me resultaban 2 o 3 días de construcción lo hacía, si me resultaba, bueno, pues lo que resultara, con eso yo me solventaba un poco. También tenía un poco de conocimiento a nivel de mantenimiento de computadores, eso me ayudó un poco. Entonces, digamos que ya en 2015, en el primer técnico, en el día pues trabajaba en el rebusque, pero en las noches era donde estudiaba, ¿cierto? Porque pues tenía que sostener una familia.
Y de igual forma me pasó en 2019. ¿Sí? En 2019 no tenía una estabilidad económica. Entonces en el día estaba yo haciendo cantidad de actividades, que haciendo arreglando un computador allí, que haciendo esto acá, que por acá, que un diseño, porque hasta tengo pues algunas nociones de diseño. Entonces hacía como todo este tema y en las noches era donde estudiaba. Pero la finca sí la dejé, por ejemplo, en el año 2003, 2014, dije no más. Interesante, interesante, porque me cuentas que en el 2012 tú ya tenías tu primera hija, entonces ese es un poco complicado ya cuando quieres hacer esa transición, cuando ya tienes gente o ya eres responsable de alguien más y eso la verdad es que es de admirarse, Luis, es complicado y tomar esa decisión y dar el salto, creo que yo siento que ahorita en el presente has de decir, fue la decisión correcta entrar al mundo del TI, ¿verdad? Sí, totalmente. Y lo que menciona usted, o sea, no fue fácil. Detrás de, yo le he dicho a muchas personas que me ven y me dicen hoy día, ay, es que usted trabaja muy relajado. Yo les digo sí, para no entrar en discusiones, pero detrás de lo que yo hago, de lo que, bueno, y yo creo que es mucho, ¿cierto? Lo hacemos hoy, detrás de eso hay horas de trasnocho, hay días enteros de no estar en familia, eh, hay, mejor dicho, hay cantidad de esfuerzos casi que sobrenaturales por, pues, por tratar de salir adelante. Hay apretones en la cocina, porque no vamos a decir mentira, o sea, en la cocina también se vio bastante afectada en algunas ocasiones por lo mismo, ¿sí? Y muchas veces no teníamos un fin de semana con que salir a comprar un helado ni nada, pero pues yo les decía a ellas, esto es un tiempo, esto es un tiempo. Y yo siempre les dije a ellas, no, esto es un tiempo y yo sé que las cosas van a mejorar y siempre tuve como esa visión, ¿cierto? De que iba a ser diferente en corto plazo. Sí, y qué bueno que lo fue. Y eso es algo que mencionas y que me gustaría tocar un poquito, es que al menos gente que está a mi alrededor también y que no son programadores, que a lo mejor eligieron otra carrera fuera de TI, dicen, oye, ¿por qué tú te la pasas muy relax? No trabajas porque me ven sentado frente a una computadora, porque me ven a las 2 de la tarde en una cafetería trabajando, porque te ven en otra ciudad trabajando, porque no trabajas en una oficina, pero no saben todo lo que hay detrás. Es una preparación muy grande, es estudiar, es desvelarse, como dijiste, en las noches, tratar de empaparte de conocimientos, sufrir las entrevistas, esos nervios. Todo lo que hay detrás, pues a final de cuentas viene a pagar o viene a retornarnos esa inversión y todo ese sacrificio que tomamos. Entonces, a toda la gente que está viendo este video, que está compartiéndolo en sus redes sociales, para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Los sacrificios siempre nos traen buenos resultados, siempre y cuando, como lo dice Luis, tengan una meta, tengan un objetivo. Entonces, de hecho, yo me identifico mucho contigo, Luis, porque al menos, bueno, yo vivo en una ciudad, en una urbe de 4 millones aproximadamente de habitantes, y pues el acceso a Internet es, la verdad, puedes elegir cualquier tipo de Internet, fibra óptica, rápido, económico, pero yo vengo de un lugar que está a 400 kilómetros de aquí, que no nací teniendo Internet. De hecho, el Internet allá es muy malo y la gente que seguramente está viendo este video, que es de por allá, muy seguramente se dará cuenta que no puedes reproducir ni un video porque está todo lagueado, todo trabado. Entonces, ¿cómo fue para ti el hecho de que vivías en un lugar retirado, a lo mejor no cerca de una ciudad, el acceso a Internet? ¿Cómo fue, cómo era que te preparabas con cursos? Bueno, eh, pues a ver, es que cuando yo vivía en la costa, pues ahí tenía mis últimos días de finca. Ah, bueno, en la costa tuve unos días de finca, pero ya llegué por acá, trabajé en otras fincas y ya fueron como mis últimos días, ¿cierto? Pero sí había acceso a internet, como usted lo mencionaba ahora, no era pues lo mejor, la mejor calidad de internet, no. Estamos hablando de que eran en por ahí 2 3 megas para conectar 5 o 6 dispositivos y no, eso era casi que imposible. Y ya cuando dejé de trabajar en la finca, hay una anécdota chistosa, porque cuando yo dejé de trabajar en las fincas, que empecé como a dedicarme de lleno a esto, yo en la casa no tenía internet y no lo podía pagar en ese momento. Yo vivía más o menos a una cuadra de una hermana mía.
en un pueblo pequeño, estamos hablando, yo vivo actualmente en un pueblo aproximadamente de 50.000 habitantes, y mi hermana vivía como a una cuadra, menos de una cuadra, y yo tenía el computador, y al computador yo me le conseguí una antena así con cablecito y lo sacaba a la ventana. Habían veces que agarraba, otras veces que no agarraba el internet, pero pues por ahí investigando y todo, recuerdo que me conseguí un repetidor, ¿sí? Entonces yo ya me fui a poner mi hermana y le dije, no, venga, déjeme poner esto acá, y lo ponía yo en la ventanita de ella, apuntando bien hacia la casa donde yo estaba, ¿cierto? Entonces, de ese internet de allá, yo ya despachaba un poquitico más de señal para mi casa, y digamos que no era la super velocidad, pero pues estamos hablando que compartíamos más o menos 5 megas. De 5 a 10, no, eran como 5 megas para los dos, pero pues yo aprovechaba mucho en las noches para estudiar. La verdad es que en esa época yo sí estudiaba de noche y eran videitos en YouTube, una cosa y la otra. No tenía cómo comprarme un curso en Udemy o en plan, menos una membresía de Platzi ni nada de esas plataformas. Todo era en YouTube, documentación, lea, investigue y hágale. Sí, de hecho yo también, mi primer internet que fue por allá el 2007, mm, compramos una pequeña antenita. Echaba mucho en las noches para estudiar. La verdad es que en esa época yo sí estudiaba de noche y eran videitos en YouTube, una cosa y la otra. No tenía cómo comprarme un curso en Udemy o en plan, menos una membresía de Platzi ni nada de esas plataformas. Todo era en YouTube, documentación, lea, investigue y hágale. Sí, de hecho yo también, mi primer internet que fue por allá el 2007, mm, compramos una pequeña antenita y apuntarla hacia a un módem de un lugar público porque justo en la colonia donde vivía estaba saturado de gente con internet. Eso decían, pero realmente había solo dos o tres espacios para toda la cuadra, entonces realmente era pésimo, pero bueno, cambiando de tema un poquito. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a prepararte con cursos, ya sea o libros, incluso talleres o yo qué sé, hasta que obtuviste tu primer empleo? ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? Bueno, esa pregunta es un poco compleja, ¿cierto? Porque digamos lo que yo empecé a prepararme y tal vez no tuve un empleo de lleno, pero sí hacía trabajitos, ¿cierto? Pues ya tenía un conocimiento en WordPress y por allá yo hacía páginas web y las cobraba baratas, obviamente, y todo eso caía a la bolsa común y eso ayudaba para el mercado y pagar servicios. Pero yo creo que, o sea, vamos a hacer como dos tiempos. El primer momento fue, yo digo que 2003, 2014, yo creo que por a finales de 2014, 2015, 2016 más o menos, o sea, ahí yo ya empecé a hacer pesos o a hacer algún dinero con tecnología, ¿cierto? Con las páginas en WordPress que hacía, una cosa y la otra, y yo ya empecé a meterme en el tema de los hostings y todo eso, entonces digamos que eso me empezó pues como a ayudar en esa época. Eh, pero yo creo que ya para un empleo como tal, no, pasaron muchos más años, porque pues yo puedo decir, o sea, yo arranqué, como le mencionaba al principio, en 2020 ya una empresa me contrató, pero no tenía un salario de desarrollador. Sabemos que siempre arrancamos con salarios muy bajos, eh, y ya fue como hasta 2021, sí, como 2021 a principios que ya las condiciones fueron mejorando. Y ya tuve mi contrato a término indefinido y muy contento con todas las prestaciones de ley, con todo, en 2021. O Ya, sea, siempre para un excelente. tiempo largo. Entonces, se podría decir que antes de tener tu primer trabajo ya en una empresa oficial, fuiste freelance. Sí, hacía cositas como freelance. Ya, ¿y alguna vez tuviste problema con algún cliente de que no te pagara o algo por el Ja, estilo? todavía los tengo. De hecho, por ahí hace poco lo más chistoso es una conocida, una persona que conozco hace muchos años, admiro muchísimo porque tiene una cabeza y un conocimiento enorme. Hace como 2 meses me llamó para que le hiciera un trabajito y yo le hice el trabajo. Ella no me iba a pagar todo, entonces yo le dije, vea, hagamos una cosa, no hagamos todo, hagamos un prorrateo de estas horas nomás. Y le cobré una cosa, algo muy mínimo y me fui para México. Y me dijo, la primera semana que esté en México le cancelo, volví y no ha pasado nada.
Entonces, todavía se viven esas experiencias. Sí, sí, no, de hecho es parte de ella. La gente que nos está viendo por aquí en redes sociales, yo casi siempre tengo una regla, bueno, hice una regla después de todo eso que me pasó, de que a familiares o a personas muy conocidas no les hago trabajos porque prefiero conservar la amistad o el lazo, porque se lo hice a un compañero de la facultad, le hice una página web hace años, como 4 o 5 años y se desapareció. Y de hecho, sí me pagó, pero pasaron como 3 años y pues es como de que, ¿y mi trabajo en dónde queda? Son experiencias que nos tienen que pasar para aprender a entregar el trabajo una vez que nos hayan pagado. Ya después, pero bueno, es parte de, ¿no? Creo que todos hemos tenido esas experiencias. ¿Y qué me cuentas acerca de este primer trabajo? ¿Tuviste entrevistas o por el hecho de haber sido una pasantía, no tuviste que pasar por ese proceso? Bueno, aquí algo bien interesante y es otro, un consejo que le voy a dar a muchas personas. Alguien, de hecho, creo que en mi canal tengo un video que hablo sobre el tema de cómo conseguir un primer empleo, ¿sí? Yo hablo estas cosas con base en mi experiencia. A mí me han funcionado, ¿cierto? 2019 no había pandemia, pero yo estudiaba en el SENA, como lo mencionaba ahora, pero yo era muy inquieto, o yo sigo siendo muy inquieto. En esa época, en el SENA, habían algo que llamaban los semilleros, semilleros de investigación. Cuando yo entré a estudiar y dijeron que semilleros de investigación, yo levanté la mano y yo me quiero meter a eso. Eso me permitió, estar en esos semilleros me permitió hacer varios viajes representando a la institución local en la cual yo estaba estudiando. Me permitió pues como viajar un poco. Eso es una parte, ¿cierto? Yo digo que eso es experiencia. Luego, la empresa con la que yo trabajo actualmente, ellos siempre han sido muy inquietos en el tema de hacer pues como eventos y meetups y todas estas cosas. Entonces, en 2019 ellos hicieron un Open Day, recuerdo yo, y pues yo tenía muy poco conocimiento de comparación de los demás y yo les dije, venga, yo les quiero ayudar. Yo les quiero ayudar en lo que necesiten, allá acomodando cámara, sonido, cualquier vaina. Yo quiero estar allá, yo les voy a ayudar. Pero pues en mi mente yo decía, no, yo les ayudo, pero por ahí por los laditos paro la oreja a ver qué están diciendo, ¿cierto? Para ir aprendiendo. No entendía nada de lo que hablaban porque la verdad es que salía con cuadernitos o libretas llenas de apuntes para después investigar todos esos términos raros que la gente habla, que los expositores hablaban. Entonces, eso hizo parte de esa escuela, ¿cierto? Entonces, como yo era tan inquieto y cualquier evento ahí mismo estaban ahí presentes, entonces estaba yo ahí presente, entonces eso me ayudó un poco. 2020, a principio de año, llegó un instructor y nos dijo, muchachos, la empresa X les manda dos invitaciones, una es el viernes y la otra es el lunes. Él fue un jueves, ¿sí? Cuando él dijo eso, él dijo el lunes y el viernes. Cuando él dijo eso, yo dije, yo sé que todos van a escoger el lunes, se me vino a la mente. Yo voy a escoger el viernes para ir solito, pero yo hacía cuentas que era de la semana siguiente, ¿cierto? Y cuando listo, todos, él pasó las hojitas y todos empezaron a firmar y yo fui el único que firmé el viernes. Cuando entonces se paró al frente, dijo, listo, veo que todos, la mayoría firmaron para el lunes, entonces el lunes a las 2 de la tarde los esperan en la empresa tal y el viernes, o sea, mañana, esperan a Luis Aurelio y yo quedé como que mañana, no era para dentro de 8 días. Entonces, ahí fue donde tuve como una primera entrevista. El jefe, pues, estuve hablando con él y me hizo una prueba, sí, me hizo una prueba técnica en el momento, que por cierto me fue muy mal en la prueba, pero ahí nació la primera oportunidad, ¿cierto? Ahí fue cuando ya me dijo, le tengo esta y esta propuesta, va a estar con nosotros, va a estar medio tiempo estudiando, o sea, ellos estaban patrocinando algo que llamaba un técnico, ¿cierto? La empresa te estaba patrocinando un técnico. Entonces ellos me dijeron, va a estudiar medio tiempo en el técnico, en la tarde va a estar en un equipo de desarrollo aprendiendo y en las noches pues tiene para que siga estudiando pues, en el tecnólogo. O sea, yo salía a las 6 7 de la mañana de la casa y estaba regresando a mi casa a las 11 12 de la noche, ¿cierto? Medio tiempo estudiando en el técnico, otro tanto tiempo trabajando y otro tanto tiempo estudiando en el SENA siendo el tecnólogo. Entonces,
Yo digo que esa fue mi entrevista, esa fue mi hoja de vida. Estar pendiente porque ellos vieron todo lo que yo había hecho cuando estuve en los semilleros, lo inquieto y todas las cosas. Digo que pues como que todo eso hizo parte de poder entrar a trabajar en la empresa. Interesante. Si había escuchado acerca de los semilleros, por acá en México, bueno, al menos en la ciudad donde estoy, es algo así como de que los reclutadores van a las facultades, van a las escuelas y empiezan a visorear personas, empiezan a ver cuál podría ser una posible opción para su empresa y luego les ofrecen hacer prácticas que se las validan como materia en la facultad. Entonces, por allá, ¿cómo fue ingresar a ese semillero? ¿Tú viste la oportunidad o porque estabas ahí estudiando en ese lugar? ¿Cómo fue que te diste cuenta del semillero? Ah, no, cuando yo entré a estudiar, lo primero que los instructores hacían publicidad era el tema de los semilleros de investigación. Entonces, eso fue lo primero que pues, yo dije, hey, no, ¿y eso para qué es? Ya. De hecho, había otra cosa bien interesante. El SENA maneja algo que se llama SENASOF, ¿cierto? SENASOF es una competencia a nivel nacional. Primero, eso, bueno, eso tiene varios niveles. Primero está local, después regional y después a nivel nacional, ¿cierto? En donde, no sé, por ejemplo, hay competencias, digámoslo, en algoritmia, ¿cierto? Entonces, los que están allí les ponen rutinas de estudio para hacer algoritmia, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, que son móviles, ¿cierto? Desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, ellos se preparan en eso y ya después van a concursar con las demás regionales. Incluso ha habido ocasiones que creo que hasta han participado universidades. Yo me iba a postular a eso, pero por mi edad no podía. Entonces yo dije, ah, bueno, perfecto, no puedo estar en Senasoft, pero entonces sí puedo estar en semilleros. Entonces me metí fue al tema de semilleros, pero fue así. Los instructores son los que le dicen a uno. De hecho, estoy con el plan de seguir la universidad y pues una de las cosas que sí me gustaría en una universidad es que haya como algo de semilleros de investigación. Me gusta esa parte. Ya. Entonces, actualmente únicamente tienes una carrera técnica y no tienes un título universitario, ¿es correcto? Eso es correcto. Aún no soy ingeniero, pero estamos ya en el proceso de, de retomar estudios y hacer una homologación de lo que ya tengo. Fíjate, una pregunta por allá, porque aquí me lo preguntan mucho en México, pero me gustaría conocerlo de alguien de Sudamérica y más de Colombia. ¿Qué tanto impacta el hecho de tener un título universitario al momento de buscar un trabajo por allá? ¿Sí afecta o no afecta? Desde tu experiencia. Uf, esa pregunta está bien interesante. Y, y digamos lo que, a ver, yo siento que hay dos connotaciones aquí en este punto, ¿cierto? Un primer contexto puede ser, digámoslo, a nivel local. Hay empresas que no miran tanto el tema pues, de título universitario, ¿cierto? Simplemente es, ¿usted sabe programar? Sí. Hágame esta prueba, la ven bien y lo contratan, ¿cierto? No hay problema por ese lado. Ahora que estuve viajando, yo traía ya como la interrogante, pero ahora que estuve viajando, el tema del título universitario está como para un siguiente nivel, ¿cierto? Digamos que yo ya quiero migrar de mi país, o sea, digamos que un ejemplo, yo quiero irme a trabajar a México, ¿cierto? Una empresa, un reclutador me ve y me va a contratar a México. Si tengo título de ingeniero, es más fácil que no tenerlo, ¿sí me va a entender? Porque pues ya a nivel de México, pues muchas de las empresas contratan son con empresas americanas y las empresas americanas sí piden esos títulos, ¿cierto? Aunque como les decía ahora, tengo conocidos que tienen el mismo nivel, o sea, académico, no de estudios porque saben muchísimo y experiencia, pero tienen el mismo nivel académico mío y están trabajando para empresas americanas, ¿cierto? O sea, yo creo que bastante el tema del título, pero puede ser tal vez más importante la actitud, el compromiso de cada quien por seguir aprendiendo, mejorando. Es como una apreciación ahí, mirando como dos mundos diferentes. Excelente. Sí, pues es prácticamente lo mismo por acá.
conozco gente que es muy buena y que no tiene título universitario, y que muy seguramente están viendo este video, y que para lo único que sí les bloquea un poco es de que si se quisieran ir a otro país como Estados Unidos, que es el que está aquí al norte de nosotros, ahí sí se pide un título universitario para validar que en verdad eres ingeniero, porque aquí en mi país yo trabajo con personas que no tienen título universitario y que tienen muy buenos conocimientos, tienen muy buena preparación, pero no pueden emigrar a otro país. Entonces, de Colombia a México sería una situación similar. Entonces, es bueno saberlo, y a toda la gente que nos está viendo de Sudamérica, que tenemos mucha gente en el canal que nos ve de por allá, es un dato bastante interesante. Igual dejen en los comentarios su experiencia, si han migrado a lo mejor a México. Y me gustaría conocer más personas para que compartan en la comunidad todo ese proceso. Y ahora, De ¿sí? hecho, perdón, Juan, ahí me gustaría hacer como un, o sea, o sea, aportar algo más. Estamos hablando del título, ¿cierto? Pero, de hecho, yo en mi canal tengo un video donde hablo de las cosas que uno puede llegar a conseguir trabajando en TI y lo hablo desde mi punto de vista sin ser ingeniero, ¿cierto? O sea, yo no tengo un título de ingeniero, pero el hecho de que no tenga el título de ingeniero no ha sido una limitante para tener un buen salario y para tener un buen empleo, ¿sí? Yo les, en el video explico algo sobre, por ejemplo, qué puede llegar a hacer uno con 2 años de experiencia, o sea, mínimo 2 años de experiencia y tal vez yéndole uno, no lo mejor, pero tampoco lo peor, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo me compré un carro, ¿sí? Y no lo tenía. Entonces, pero con mi empleo actual, con mi título actual, eso me permitió comprarme un carro, me permitió viajar a México, ¿sí? Me ha permitido muchas cosas que con un trabajo normal no se alcanzaría. Entonces, yo digo que ahí sí, o sea, no es tan importante, pero sí se pueden conseguir muchas cosas chéveres con. Sí, y de hecho, ya que platicas de eso, me gustaría cómo fue ese cambio. Vaya, porque yo sé que yo vengo de un lugar que es un pueblo. Tengo familiares que estuvieron cosechando maíz, papa, frijol, tubérculos, un montón de cosas. No me tocó trabajar en la parte agrícola, pero sí conozco mucha gente, y de hecho el lugar donde soy, que muy seguramente me están viendo por allá, hay un montón de sembradíos grandes. Entonces, el trabajo sé que es físico y es agotador físicamente. Entonces, estar en el sol, el sudor, el cansancio, yo entiendo que las jornadas también son largas. ¿Cómo fue ese cambio para ti de que ahora estás en tu computador, en tu escritorio? A lo mejor es un trabajo mentalmente cansado, pero estás sentado, estás cómodo. Tienes tu computadora, tienes tu escritorio, tienes tu silla, incluso hasta tu micrófono que veo por aquí. Entonces, tienes toda una comodidad para trabajar. ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Cómo fue ese impacto para ti en tu vida? Bueno, esa pregunta es bien chévere porque, a ver, yo le decía a alguien una vez, cuando me dicen a mí, ay, es que usted trabaja muy relajado y que no es que es cierto, yo les digo, vea, un trabajo físico, vamos a poner ejemplo, construcción, yo me voy a hacer mezcla, preparar cemento y todas estas cosas, ¿cierto? Es un trabajo de mucho esfuerzo. Puedo salir a las 5 o 6 de la tarde cansado. ¿Cuál es la solución? Llegar a la casa, quitarme la ropa sucia, refrescarme, ¿cierto? Darme una buena ducha, comer algo, recostarme en la cama y me fui, ¿cierto? En este trabajo no nos pasa así, ¿sí? Aunque yo no tengo un trabajo físico que me desgaste físicamente, pero mentalmente sí lo desgasto no mucho. Yo puedo estar hoy, puedo tener un día en donde algo no funciona y yo decir, no, voy a parar acá, me voy a ver una película, voy a salir a comer algo, pero adentro del cerebro está, ¿qué le pasó? ¿Por qué no está corriendo? ¿Por qué está fallando? ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Cierto? Me puedo acostar a dormir y decir por ahí 11 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, el cerebro sigue trabajando. Uno se duerme, pero a mí me ha pasado que el cerebro sigue trabajando y de pronto para las 4 de la mañana como que le hace así. ¿Cierto? Y uno dice, ay, eso fue tal cosa que se me olvidó hacer, ¿cierto? Entonces, esa es una primer cosa que uno sí nota el cambio, ¿sí?
Y hay otra parte que es bien interesante y es el tema, o sea, del ambiente laboral. Aún hoy yo todavía no me acostumbro. ¿A qué? A que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo generalmente me levanto o me despierto muy temprano, ¿cierto? Entonces, esa es una primer cosa que uno sí nota el cambio, ¿sí? Y hay otra parte que es bien interesante y es el tema, o sea, del ambiente laboral. Aún hoy yo todavía no me acostumbro. ¿A qué? A que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo generalmente me levanto o me despierto muy temprano, ¿sí? Entonces, aunque yo podría divinamente levantarme a las 9 de la mañana y se ponerme, o sea, yo podría sin lavarme la cara, sin cepillarme, atender el daily, la reunión de equipo, l- lo podría hacer, ¿cierto? Podría, por ejemplo, yo tengo un horario muy flexible. Si yo necesito salir a hacer alguna cosa, yo simplemente informo al líder, le digo, voy a salir, voy a hacer tal cosa, y pues obviamente en mí está la responsabilidad de que yo recupero ese tiempo, ¿cierto? Entonces, ese ha sido como otra parte, porque yo vengo de una industria en donde uno está como un relojito. A las 6 de la mañana me estoy levantando, a las 7 a las 8 cojo trabajo, salgo a las 5 y deli, ¿cierto? Entonces, ese ha sido como un impacto que yo aún no supero de poder decir, por ejemplo, en el tiempo que estuve en México, de decirle al líder, trabajo en la mañana y en la tarde cualquier cosa me la dejan en el chat y ya nomás yo pueda, resuelvo, ¿cierto? Fue difícil, pero pues vi que no es algo del otro mundo para esta industria. Entonces, ese es como uno de los choques más, o sea, más importantes que he visto en el cambio de empleos. Sí, y de hecho a mí me ha pasado de que justo el año pasado fuimos a Ciudad de México, unos amigos y yo, que todos somos programadores y que muy seguramente están viendo el video. Nos íbamos a comer, a conocer un lugar a la hora de la comida, 12, 1 de la tarde, y regresábamos a las 3:30, 2 horas y 30 de comida. Eso es algo que en otro ámbito, en otro trabajo, o incluso como programador en una oficina no puedes hacer, porque te dan 1 hora de comida y 1 hora y te tienes que ir a sentar a tu escritorio o continuar o reanudar tus labores dependiendo de dónde estés trabajando. Y acá sí de pronto la gente dice, es que no trabajas. Pues sí, pero a lo mejor me salí 2 horas y 30, pero muy seguramente voy a seguir trabajando hasta las 7 u 8 de la noche. Eso es algo que uno puede hacer. Y eso es una de las bondades de nuestro mundo, que de hecho hoy viernes que estamos grabando este video, me salí a una cafetería toda la mañana, regresé y mi hora de comida y pasaron 2 horas y ahorita estoy grabando esto y ahorita voy a revisar qué pendientes tengo y si no, pues ya abro mi fin de semana. Creo que tenemos mucho esa flexibilidad de acomodar el horario a nuestro gusto, siempre y cuando sea remoto, porque si es estar en oficina, sí es un poquito más difícil. Entonces, vamos a casi a llegar a la parte final de esta entrevista, Luis. Me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál es el siguiente paso para ti? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser líder? ¿Te gustaría ser a lo mejor, no sé, project manager? ¿Cuál es el siguiente paso que viene para ti? ¿Cómo te estás preparando para ello? Bueno, esta pregunta, eso es como pregunta de entrevista de trabajo, ¿cierto? Sí. Eh, yo personalmente, yo Luis, yo me considero el eterno junior y mis compañeros se burlan y a mí, y al líder técnico yo le he dicho y a todo el mundo se lo digo, yo quiero quedarme en el eterno junior. Y todo, ay, pero ¿por qué? Si es que si usted es líder técnico que gana el doble, que más y que no sé qué, que... Yo tengo 37 años actualmente y para mí vale mucho la tranquilidad, ¿sí? Para mí esa paz mental, esa tranquilidad, ese no tener responsabilidades grandes, que ya las tuve en algún momento de mi vida, cuando trabajaba en la finca y tenía de pronto personal a cargo. Para mí hoy digo, no, para mí está bien que me digan, hey Luis, hay que hacer esto, entregar y que ya sea el líder técnico el que se pelee con el owner o con el que quiera, ¿cierto?
esa es una parte, puede sonar egoísta, pero pues es como, pues no lo digo tampoco en el extremo, ¿cierto? No, para mí aplica mucho el tema de tranquilidad, que sí me gustaría, obviamente, sí me gustaría subir mi nivel académico, poder tener mi título de ingeniero, ¿sí? Tengo un reto personal, una meta personal, no se la he dicho a nadie y no sé si decirla, pero la meta mía es que a través de YouTube yo voy a hacer mi ingeniería, ¿sí? Y ya se podrán imaginar el resto de escenarios. Entonces, esa es como una meta, sí es esa, hacer mi ingeniería y quiero ser ingeniero de software, no ingeniero de sistemas, no, quiero ser ingeniero de software, ¿cierto? Y posterior a eso, sí está dentro de mí ser un buen desarrollador, ¿sí? Más que el líder aunque tengo, pues al principio lo hablábamos de que yo soy front developer, pero tengo conocimientos en muchas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me ha tocado que iniciar un proyecto front desde cero. Cuando hablo desde cero es desde dockerizarlo, crear instancias o buckets en S3, todo el sistema de integración continua, yo configurarlo, ¿cierto? Me ha tocado toda esa parte. Me ha tocado el tema de analizar y tomar la decisión en qué tecnología trabajar, dependiendo del proyecto. Por ejemplo, el último proyecto, yo dije, lo voy a hacer en React, ¿cierto? Pero anexo a ese proyecto, inicié otro en la empresa en donde ese proyecto era una landing, era un sitio web más de web, ¿cierto? Entonces yo hice mi aporte y dije, no, este proyecto lo vamos a hacer con Next, ¿cierto? Que es un buen framework aquí de React para hacer eso. Entonces, digamos que tengo todo ese conocimiento. Aparte de eso, también tengo pues un poco de conocimiento con el tema de backend, ¿sí? Pues por ahí he hecho cositas en PHP, en Node. Cuando estudiaba vi Java, con Java Spring Boot, vi C Sharp, Python. Entonces, son muchas cositas que vienen allí, pero no, yo creo que Eterno Junior. Fíjate, es bastante interesante este punto que comentas y me gustaría profundizar un poquito más al respecto. Normalmente conozco personas que están aspirando a ser architect, team lead, technical lead, y la verdad es que yo al menos soy senior developer, senior frontend. Hago un poquito de backend, pero estoy completamente enfocado en el frontend. Pero entre más vas subiendo de posición, hay más responsabilidad, tienes más presión. Y por ejemplo, en el proyecto pasado que estuve trabajando para una empresa aquí en México, que de hecho era una empresa que era con una carga de trabajo muy grande, sí recuerdo que no era el líder. De hecho, el líder lo entrevisté en el episodio número 3. Me caían muchas cosas en mí, cosas técnicas, y la verdad es que desarrollas menos tiempo porque tienes que estar resolviendo otro tipo de cosas, administrar tiempos. Creo que ya es un poquito más de a lo mejor dejar de programar, no al 100%, pero sí dejar de programar un poco. Y hay gente a la que no le gusta eso. Y eso sí, te van a pagar a lo mejor el doble, pero así como te van a pagar, a lo mejor vas a dormir menos por tanta preocupación, a lo mejor tu cerebro se va a cansar un poquito más. Entonces creo que ahí sí creo que en cada quien recae qué es lo que quiere para ellos. Yo en lo personal sí me gustaría ser team lead, pero de pronto digo, es que ahorita estoy muy cómodo en donde estoy. Si me toca eventualmente, pues bueno, voy a tomar la responsabilidad, pero ahorita estoy disfrutando mucho el hecho de que no soy team lead. Sí aporto soluciones porque estoy trabajando como senior, pero no estoy dirigiendo un equipo, no estoy haciendo estimaciones, entonces es un buen paso y a toda la gente que están viendo el video. Espero que la experiencia que nos ha contado Luis durante toda esta entrevista les esté sirviendo bastante y compártanlo en sus redes sociales. Antes de terminar, me gustaría hacer una pregunta, Luis, para cerrar con broche de oro este episodio número 5 de Night Talks for Devs. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que quieren meterse al mundo de programación y que no son ni siquiera del mundo del TI, como en tu caso que era de agricultor, o abogados, o arquitectos, cualquiera que sea la carrera? ¿Qué le dirías si, para motivarlos a aprender o por dónde empezar? Esa respuesta es un poco contradictoria.
¿sí? Pero para mí funciona y es lo que yo siempre he aplicado y le digo a muchas personas es, lo primero que uno tiene que hacer, o sea, un primer consejo es analizar si verdaderamente esto es lo que quiere. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que uno les dice, hey, no, es que yo me gano $1,000 mensuales. Y todo el mundo, ay, usted se gana todo ese poco de plata, ¿cierto? Entonces la gente se va por el tema del dinero, pero no es lo que hay que hacer para ganarse ese dinero, ¿cierto? Entonces, primero analizar si verdaderamente esto le gusta. Alguien me decía, no, Luis, pero es que si está estudiando programación es porque le gusta. Y yo digo, no, yo tengo cantidad de experiencia. Vea, yo tengo amigos, tengo conocidos que son ingenieros de software y no saben programar. Y no saben, o sea, uno se imaginaría, y no lo estoy criticando, no. Uno se imaginaría que estas personas deberían de tener como una visión diferente de software y uno va y mira y no, o sea, no es lo que uno esperaba, ¿cierto? Entonces, lo primero es analizar si esto les gusta. Luego de eso, bueno, ¿cómo analiza uno si esto le gusta? Esa la aplico yo facilito. Si usted en las mañanas se pone la meta de levantarse a las 6 de la mañana y usted se levanta contento a estudiar, va por buen camino, ¿sí? Porque así mismo va a ser cuando esté trabajando. Se va a levantar a las 6 o a las 5 de la mañana contento a programar. Pero si uno se levanta por ahí como que, ay, qué pereza tener, no, estamos mal porque así mismo va a ser cuando estemos trabajando. Uno levantarse yo le digo a muchas personas, no hay nada más maluco que uno levantarse a hacer algo que no le gusta. ¿Sí? Y no estoy hablando de la carrera de programación, ¿no? De cualquier cosa. Si a una persona le encanta barrer, hacer aseo, está en el lugar indicado, porque eso es su pasión y lo va a hacer bien y va a tener una satisfacción personal y va a tener muchas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es como unas cosas. Segundo consejo que les puedo dar, la carrera no es fácil. Lo mencionamos al principio, aquí hay horas y horas de trasnocho, hay sacrificios, hay momentos en donde hemos tirado la toalla, como decimos en Colombia, decimos no más a la programación, pero pasado 15 minutos, como que es como cuando uno pelea con la novia, vuelve y la abraza y dice, venga, no, discúlpeme que estaba alterado, ¿cierto? Sí pasa, sí pasa. Sí, entonces no va a ser fácil. Otro consejo es insistir, o sea, insistir, no desfallecer. Hay muchas, por ejemplo, en el canal hay muchas personas que o sea, se identifican con parte de mi historia porque yo les digo, ya ustedes hoy, si han visto el video hasta este punto, ya han conocido parte de mi historia. ¿Hace cuánto tiempo empecé yo en esto? Y pudieron haber pasado 3, 4, 5 años hasta que tuve un primer empleo estable y demás. ¿Sí? Pero es que cuando yo empiezo a ver los resultados, uno dice, wow. Yo decir, tengo mi carro, wow. Yo decir, puedo salir a pasear. Yo decir, puedo salir de viaje. Uno dice, wow, ¿cierto? Puedo aspirar a una casa, wow. Entonces son cosas que uno dice, son muy interesantes. Esos son como unos consejos así. Y lo otro, pues, que ya es otro consejo más de corazón, es nunca pierdan la humildad. Esa sí es fundamental. Para mí, la humildad no se debe perder. Así usted gane 4,000, 5,000, $10,000 al mes, no pierda la humildad. Tengo muchos conocidos que cuando iniciaron eran unas cosas que uno decía, ay, no, qué persona tan agradable y demás. Van creciendo y se van volviendo diferentes y pues usted sabe, Juan, que en esto se maneja mucho el tema de las habilidades blandas y la humildad fundamental. Sí, de hecho. Entonces ahí quedó el consejo de Luis, que la verdad es que si quieres entrar a este mundo, al menos esta pregunta es dirigida para ti. Pero si a lo mejor eres un arquitecto y estás cómodo trabajando y es lo que te gusta, no tienes por qué cambiar tu trabajo Por dinero solamente no. por dinero. Exacto. Entonces, hay gente que yo he visto y yo he escuchado de que, es que a ti te pagan. Y de hecho, fíjate, eso es algo que cercanos a mí, incluso familiares, me dicen, oye, tú trabajas desde tu casa, estás bien cómodo, estás en una silla, estás con aire climatizado, tienes tu carro, puedes comprarte una casa. Dale consejos a mi hijo para que estudie esa carrera y que le vaya muy bien.
gente no están en lo correcto porque ya hay dos o tres personas que me han preguntado lo mismo y yo veo que el hijo tiene habilidades para dibujar, para, Ujú. incluso hasta deportivas y es como que no quiero, pero por no verme mala persona les digo más o menos por dónde empiecen, pero ya he visto dos o tres casos que han intentado en programación, pero no es lo suyo, pero los papás casi casi que los obligan porque, oye, ahí pagan bien. Yo creo en lo personal que si eres arquitecto, diseñador, obrero, lo que sea, pero si te gusta y como dijo usted, si te levantas feliz de que lo vas a hacer porque es algo que te gusta, no te vayas a otro lugar. Puedes hacer muchas cosas. Yo creo que eso es algo que espero que les quede mucho para de esta entrevista. Entonces, si en verdad quieren pasarse para acá porque es algo que les llama la atención, pues es difícil, sí es, ocupa tiempo y ocupa paciencia. Si ustedes no son pacientes, créanme que como dijo Luis, van a estar en la noche desvelados porque no les salen las cosas o van a estar un poco desesperados porque no pueden saber o comprender una línea de código. Entonces, al menos a nosotros sí nos gusta mucho eso de estar complicándonos con el código y como dices, como una novia, que, te odio, pero te amo. Sí, ¿Ibas sí, a decir sí. algo, Luis? Sí, quería complementar algo más allí, que viene referente con el tema de la humildad. Y es de que, a ver, a mí la vida me ha enseñado, en estos 37 años y más que tengo de vida, me ha enseñado muchas cosas. Una de esas, o sea, el logro que tengo yo hoy no es mío. Pues, primeramente, yo respeto las creencias de cada quien, ¿cierto? No quiero entrar en esos temas, pero pues para mí existe un Dios y primero le debo todo lo que tengo a Dios. Y segundo, vale mucho la familia, ¿sí? Porque como le decía ahora, hay horas de trasnocho, hay horas de sacrificio, hay horas en donde yo le decía a mi esposa, a mi hija, hoy no podemos salir, no tengo, no puedo, ¿sí? Ellas comprendieron eso y puede, pues en mi caso era con mi esposa y mi hija, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes puede ser con el papá, con la hermana, con el hermano, con quien sea. Si ustedes sienten que los están apoyando, o sea, más con más veras, traten de ser humildes, de estudiar mucho, de hacer muchas cosas, porque luego de que ustedes pasen esta pequeña tormenta, ¿cierto? Van a poder compartir ese triunfo con todas esas personas que están alrededor. Entonces quería Cierto, como cierto. complementar un poco esa parte. Sí, ahí está la respuesta de Luis, la familia sobre todo, que es con los que hay que celebrar los triunfos cuando ellos estuvieron ahí apoyándolos. Eso es completamente cierto. Y por último punto mencionas la humildad. Conozco mucha gente, que no quiero mencionar nombres, apellidos de quién, Mm. pero eran, eran muy humildes cuando nos conocíamos y de pronto aprendieron algo y ya se sentían superiores, se sentían como que gano la millonada, mira, aviento dinero, yo qué sé. Y la verdad es que no lo hagan, la verdad es que no les trae nada bueno. Creo que si haces buenas conexiones, entablas buenas amistades, puedes hacer muchas cosas. Al menos yo eso lo he aprendido. Sí, todos tuvimos una etapa, que yo me considero que tuve una etapa en la que sentía que sabía mucho y que sentía que sabía todo, pero no lo expresaba, solamente lo pensaba, pero como que ya te da un golpe de realidad que dices, en realidad no sabes nada, vas empezando. Entonces eso, el leer, el estudiar y el tomar muchos cursos, siento que me ha hecho saber que nunca lo voy a saber todo y por eso yo siempre le recomiendo mucho a la gente, cuando vean a un programador más bueno que ustedes, aprendan de él. No traten de hacer otra cosa o tratar de, yo soy mejor que tú. No, no, aprendan de él. Creo que puedes aprender mucho de los programadores porque tienen mucha experiencia y todos tienen experiencias distintas y creo que es así más o menos como funcionamos. Entonces, Luis, te agradezco demasiado haber aceptado la invitación de estar aquí en este programa Night Talks for Devs. Cuando gustes volver, ya sabes. Y también agradecerte porque estuvimos por ahí en tu canal y que aquí está en la descripción su canal de YouTube y el video en donde estuvimos compartiendo. No sé si quieras compartir tus redes sociales, decirles a la gente en dónde te pueden seguir. No, pues, a ver, primero, muchas gracias a usted también ahí por la invitación, por estar acá en este espacio.
Muy agradable. Me gusta mucho contar parte de las cosas. De hecho, como lo decía ahora, cuando estuve en Morelia, que estuve con los muchachos del tecnológico, tuve una conexión muy interesante con ellos porque generalmente cuando hay, usted me va a desmentir, cuando están en la universidad y llega alguien a hacer una conferencia, todo el mundo es como que, ay, qué pereza, ay, que yo no sé qué, ¿cierto? Sí, sí Pero, pasa. pero ese día yo empecé a contarles parte de mi vida y todo el mundo empezó a levantar la mano, a levantar la mano. Hey, Luis, ¿y usted cómo hace para esto? Luis, ¿cómo hace para aquello? Luis, ¿cómo fue esto? Luis, ¿cómo fue aquello? Entonces, es bien agradable esto. Como siempre lo digo en mi canal, si tienen dudas, sugerencias, abajo en la caja de comentarios va a quedar eso disponible para que ustedes escriban todo lo que quieran saber. Mis redes sociales, no, pues yo al principio trato de ser muy reacio en decirlas porque yo me llamo Luis, mis redes se llaman Luisito, pero no comunica porque no lo confundan. No, me encuentran como Luisito Habla. De hecho, cuando puse el nombre de Luisito Habla, no sabía que existía Luisito Comunica. Y yo lo hice más por el tema de Luisito Habla de diferentes cosas. ¿Sí? En mi canal yo hablo de tecnología, hablo de vida, hablo de cosas técnicas. De hecho, por ahí estoy preparando unos videitos donde voy a enseñar cómo montar un portafolio completico, desde hacer un mini back con APIs, con todo, para que aquellas personas que están iniciando pues empiecen como a meterse y puedan empezar a decir, hey, yo hice esto, ¿sí? Y que es muy satisfactorio cuando uno puede mostrar eso. Eh, Nuevamente, muchas gracias, Juan. Hombre, no, gracias a ti por la invitación. Y igual aquí en la descripción de esta entrevista vamos a dejar las redes sociales y su canal para que vayan y le den un vistazo, vayan, denle like, suscríbanse en sus videos, que son bastante buenos. Ya estuve viendo bastantes desde que tuvimos el primer contacto en Instagram y pues bueno, la verdad es que qué bueno hacer este tipo de conexiones con otras personas que también comparten experiencias y contenido porque aprendemos mucho de ellos y de hecho a mí me gusta mucho hacer este tipo de pláticas porque no tanto porque quiero que se hagan trending o un topic o algo así, sino porque aprendo y también siento que transmitimos algo a la gente. Entonces, pues bueno, cerramos este episodio, gente. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Acuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les lleguen mensajes de mis nuevos videos y nos vemos en un episodio más de Night Talks for Devs. En esta ocasión, episodio número 5. Nos vemos.